El tema de esta semana será el mercado de renta variable. A lo largo de la presente sesión revisaremos los objetivos del tema, pasaremos posteriormente a revisar las características del mercado de renta variable y sus instrumentos. Luego pasaremos a analizar los instrumentos llamados ADRs y ETFs y finalmente presentaremos las conclusiones de la presente sesión. Nuestros objetivos de esta sesión son definir el mercado de renta variable, conocer los principales tipos de acciones que se negocian en el mercado de valores peruano y finalmente conocer los ADRs y ETFs como instrumentos de renta variable. Mercado de renta variable. El mercado de renta variable está conformado por aquellos instrumentos cuya rentabilidad es medida básicamente por los cambios en su precio o cotización en bolsa. Los instrumentos de renta variable, como las acciones, otorgan a su poseedor derechos de propiedad sobre el patrimonio de la empresa. Las empresas emiten acciones considerando el monto de financiamiento que desean obtener y a fin de atraer a los inversionistas pagan dividendos por cada acción adquirida. Instrumentos de renta variable. Los principales instrumentos de renta variable que se negocian en el mercado peruano de valores son los siguientes: las acciones comunes, las acciones preferentes, por lo general sin derecho a voto, las acciones de inversión, los American Depositary Receipts o ADRs y los Exchange Traded Funds o ETFs. Comenzaremos describiendo las acciones comunes. Las acciones comunes, también llamadas acciones ordinarias, representan la participación, la posesión de la propiedad en una sociedad anónima. Su tenedor es considerado propietario de la sociedad. Es de responsabilidad limitada y contablemente se registran en la cuenta capital social de la empresa. Los derechos que poseen las acciones comunes son los siguientes. El primero, el derecho a voto, que es el derecho político. También tienen derecho a participar de las utilidades de la empresa, un derecho económico. Otro derecho económico es comprar más acciones en aumentos de capital con tal de mantener su participación en el capital de la sociedad y evitar la dilución. Y por último, también tienen el derecho residual, es decir, el pago a los accionistas se da después de cumplir con el pago a todos los acreedores ante una liquidación de la empresa. Un segundo tipo de acción son las llamadas acciones preferentes. Estas acciones rara vez tienen derecho a voto, pero sí lo podrían tener. Tienen derecho preferente sobre el activo en caso de liquidación. Por lo general reciben un dividendo preferencial y este dividendo puede ser o no acumulativo, preferencial con respecto a las acciones comunes. Y por último, tienen derecho de comprar más acciones en aumentos de capital, todo con tal de evitar la dilución. Otro tipo de acción que solamente existe en el Perú son las denominadas acciones de inversión. El origen de estas acciones se da con la creación de las comunidades industriales en el gobierno militar en el Perú en los años 70. ¿Qué derechos tienen estas acciones? Primero, estas acciones no tienen derecho a voto. Tienen derecho sí a participar en la distribución de dividendos, por lo general su dividendo es muy similar a los dividendos pagados a las acciones comunes. También tienen el derecho a mantener su proporción existente en la cuenta de acciones de inversión en caso de aumento de capital social, por nuevos aportes o por capitalización de cuentas patrimoniales. También participa en la distribución del saldo del patrimonio en caso de liquidación de la empresa. Y si hay un aumento de capital, tienen derecho a realizar aportes a la sociedad en la proporción de la participación de la cuenta acciones de inversión, solo con el objeto de mantener la proporción existente entre esta y el capital social. Al tenedor de una acción de inversión no se le considera como un propietario de la empresa. Como un ejemplo de una empresa que tiene varios tipos de acciones, tenemos a la propia Bolsa de Valores de Lima. La Bolsa de Valores de Lima cuenta principalmente con dos tipos de acciones: la clase A, que tienen derecho a voto y son acciones comunes, y las acciones clase B, con derecho a un dividendo adicional de 5%, no tienen derecho a voto, la clase B es una acción preferencial. La clase A tiene derechos políticos, la acción clase A tiene derecho a voto, mientras que la acción clase B no tiene derecho a voto, y la clase B, aquí prima lo que es el criterio económico. La accionista clase B tiene derecho a un dividendo adicional de 5% respecto al dividendo que perciba el accionista común de la clase A. Otros beneficios a percibir en el caso de poseer acciones son, primero, la posibilidad de generar ganancias de capital. Una ganancia de capital se genera cuando una persona compra una acción a un precio más bajo de lo que la vende. Esa diferencia de precio genera una ganancia de capital que en el caso peruano genera el pago del impuesto a la renta. Para las personas naturales la tasa de impuesto a la renta es de 5% y para las personas jurídicas la tasa de impuesto a la renta es de 30%. Otro beneficio de poseer acciones es el derecho a recibir dividendos en efectivo. En caso la empresa genere utilidades y los accionistas acuerden en junta de accionistas pagar dividendos, estos dividendos se pueden percibir en efectivo. Asimismo, si la empresa genera utilidades, también puede acordar pagar dividendos en acciones, lo que se llaman las acciones liberadas. Y por último, ante acuerdos de aumento de capital por parte de los accionistas, los accionistas e inversionistas tienen derecho a suscribir nuevas acciones por nuevos aportes, con tal de evitar que se diluyan o se licúen con respecto a los demás accionistas.
Ahora analizaremos otro instrumento de renta variable especial, los denominados ADS y ADR. ADS son las siglas de American Depositary Shares, una acción depositaria americana, o ADS es un título negociable estadounidense que representa la propiedad de acciones que cotizan en bolsa en una empresa no estadounidense. Los ADS fueron diseñados específicamente para facilitar la compra, mantenimiento y venta de títulos no estadounidenses por parte de inversores estadounidenses. Por otro lado, los recibos de depósito americano, también llamados ADR, son emitidos por un banco depositario que representa la propiedad de una serie de acciones de depósito americanas, es decir, un ADR representa una cantidad determinada de ADS. Cada ADS representa una acción ordinaria, también llamada subyacente. Revisando la historia de los ADRs o American Depositary Receipts, vemos que JP Morgan creó el primer ADR en 1927 para permitir a los americanos invertir en la empresa inglesa denominada Selfridge. ADR es un certificado negociable que representa las acciones emitidas por una compañía no estadounidense, también llamado el subyacente. Los ADR son emitidos en dólares y son negociados principalmente en la Bolsa de Nueva York. Y los ADRs eliminan el problema asociado al lenguaje, costos de custodia, tipo de cambio, todos relacionados pensando en el inversionista ubicado en los Estados Unidos de América. Los ADRs o American Depositary Receipts son certificados que representan la propiedad sobre acciones o bonos de una empresa no estadounidense o subsidiaria en el extranjero de una empresa estadounidense. Por lo general son emitidos por bancos norteamericanos dentro de los Estados Unidos principalmente, es decir, el emisor de un ADR es un banco de los Estados Unidos de América. La emisión de los ADR se hace con respaldo de acciones que están en custodia en el país donde se encuentra ubicada la empresa emisora de las acciones que está fuera de los Estados Unidos. Otra de las características de los ADRs o American Depositary Receipts es que se pueden convertir en las acciones originales o subyacentes en cualquier momento y a solicitud del titular. Es lo que se llama desempaquetar. En la emisión de los ADRs participan los dos bancos americanos. Primero participa un banco de inversión, que es el que compra las acciones extranjeras y luego las ofrece en los Estados Unidos. Y también participa un banco depositario, que es el que emite y cancela los ADRs, ejerciendo todos los servicios como emisor de valores, pago de dividendos, información, entre otros. Y también la relación permanente con los inversionistas dueños de los valores. Otra de las características de los ADRs es que mejora la liquidez de los accionistas internacionales. Los ADRs pueden canjearse por acciones subyacentes y también puede efectuarse la operación inversa. Es lo que se llama, puede existir un arbitraje que mantiene precios iguales, arbitraje entre el precio del ADR en el mercado americano versus el precio de la acción subyacente en el mercado de origen. Los dividendos que paga la empresa extranjera a los Estados Unidos se entregan en dólares al tenedor de los ADRs. Los ADRs son de dos tipos, los patrocinados y los no patrocinados. Los ADRs patrocinados consisten en que la empresa emisora solicita la autorización a la SEC, también llamada Securities and Exchange Commission o la Comisión de Valores de los Estados Unidos. En los ADRs patrocinados se efectúa un registro por parte de la Comisión de Valores. Los ADRs no patrocinados están dirigidos exclusivamente a inversionistas americanos que gestionan la creación de ADRs. Señalaremos a continuación las ventajas de los ADRs. Primero, permiten a los inversionistas estadounidenses adquirir acciones de empresas extranjeras desde sus propias bolsas y en la manera a la que están acostumbrados a negociar. Es decir, lo compran directamente en la Bolsa de Nueva York, lo compran en dólares de los Estados Unidos de América. Como las operaciones se hacen en las bolsas estadounidenses, no tienen que incurrir en costos adicionales. Y por último, otorgan a los inversionistas los mismos derechos, dividendos en acciones o en efectivo, derechos de suscripción, entre otros, que los otorgados por las acciones subyacentes. Con las ventajas de los ADRs, permiten estos a las empresas emisoras latinoamericanas acceder a los mercados de capitales de los Estados Unidos y ganar visibilidad. Otra ventaja es que establecen una historia para la empresa preparando el camino para futuras ofertas de acciones o bonos en los mercados de valores mundiales. Y por último, y principalmente, se efectúan para captar importes importantes de fondos, por lo general más de 100 millones de dólares, los cuales no podrían ser captados en los mercados de origen de la empresa emisora de las acciones subyacentes. Los ADRs emitidos en grandes cantidades son adquiridos por los grandes inversionistas ubicados en las bolsas de los Estados Unidos, básicamente la Bolsa de Nueva York. En los siguientes gráficos se muestra la cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York
sobre ADRs con subyacentes representados por acciones peruanas. En la parte superior se observa el ADR sobre las acciones comunes emitidas por Compañía de Minas Buenaventura con un símbolo internacional BBN. Este ADR es el ADR más antiguo efectuado o emitido sobre una empresa peruana. En la parte inferior izquierda se observa el ADR sobre las acciones comunes emitidas por Cementos Pacasmayo con símbolo internacional CEPAC. Y por último, en la parte inferior derecha se observa el ADR sobre las acciones comunes emitidas por la empresa Graña y Montero, con símbolo internacional GRAM. Pasaremos a revisar el último instrumento de renta variable internacional, el denominado ETF o Exchange Traded Funds. El ETF es un instrumento financiero de renta variable emitido por un fondo de inversión en los Estados Unidos de América y que principalmente negocia en dólares en la Bolsa de Nueva York. Se compone de una canasta de acciones o inversiones en activos reales como commodities. También pueden replicar el comportamiento de una canasta de acciones, por ejemplo ETF denominado EPU. Pueden replicar índices bursátiles, por ejemplo los ETF denominados SPY o FXI. O también pueden replicar el precio de commodities, por ejemplo el ETF denominado GLD. Como cualquier otro instrumento de renta variable, los ETFs negocian en bolsas. Pueden negociar incluso en la rueda de bolsa de la Bolsa de Lima. Y tiene la gran ventaja de que cuando se invierte en ETFs, el inversionista estará diversificando su cartera de inversión. ¿Por qué? Porque al comprar un solo inversionista puede estar adquiriendo de manera indirecta más acciones de diferentes sectores o empresas. Analizaremos ahora el ETF sobre acciones peruanas llamado también el EPU. El EPU replica un índice creado hoy día por 26 acciones representativas del sector empresarial peruano, es decir, el EPU representa una canasta conformada por 26 acciones de empresas peruanas. La cotización del EPU variará de acuerdo con el comportamiento de esas acciones, es decir, si la bolsa peruana o las acciones comienzan a subir, el EPU ganará valor. Si las acciones de estas 26 empresas comienzan a caer, el EPU perderá valor. El indicador de referencia o índice para crear el EPU es el iShares MSCI All Peru Capet Index, provisto por el fondo de inversión BlackRock Group. En este caso, el emisor del EPU, del ETF denominado EPU, es un fondo de inversión denominado BlackRock. A marzo de 2015, el importe del EPU ascendía a 177 millones de dólares. Viendo en el gráfico mostrado a la derecha, vemos el índice iShares MSCI All Peru Capet ETF o EPU. Se creó el 19 de junio del año 2010. A la fecha de marzo, como se dijo, vale 177 millones. Tiene 99% en acciones y poco menos de 1%, 0.35% en efectivo. Las acciones que conforman el EPU son Credit Corp, que tiene mayor proporción, 22%, Southern, Copper Perú, Buenaventura, Intergroup Financial Services, Río Alto, Graña Montero, Alicor, Edegel, Cerro Verde, Fortuna, Ferreiro, Tuc del Sur, Cementos Pacasmayo, Retail, Volcán, Minsur, UNACEM, Banco Continental, Compañía de Minas Milpo, Empresa de Distribución Eléctrica del NOR, Hochschild, Casa Grande, Corporación Social Equipa, Refinería Pampilla, Atacocha y Efectivo, como se mencionó anteriormente. En esta lámina vemos una nota periodística que explicaba la creación del EPU. Inicialmente el EPU se constituyó con 27 acciones, en la actualidad está conformado por 26 acciones. Los invito a leer estas lecturas para que revisen un poco más sobre la creación de este instrumento, que es el único ETF que representa el comportamiento del mercado peruano al estar conformado por una canasta de 26 acciones peruanas en la actualidad. ¿Cuáles serían las ventajas del EPU o de un ETF sobre las acciones peruanas? Primero, se crea un instrumento líquido que los inversionistas podrán usar para tener exposición al mercado peruano, es decir, los inversionistas en los Estados Unidos que quieran invertir en valores peruanos. Otra ventaja es que mejora la liquidez del mercado de valores peruano, por lo que muchos inversionistas que no tenían a Perú en su radar podrían iniciar cobertura en nuestro país. Otra ventaja es que propiciará y propicia en la actualidad el desarrollo del mercado de capitales en el Perú y da un mejor desempeño de los fondos administrados por el sistema privado de pensiones en beneficio de los trabajadores afiliados. Continuando con las ventajas del EPU, el ETF sobre acciones peruanas, este ETF ha creado una gran expectativa porque se puede convertir en un eficiente canal para la inversión extranjera en acciones peruanas, proveyendo la liquidez y mayor presencia en las acciones listadas en la Bolsa de Lima.
en muchos países en los que se ha implementado un ETF sobre el mercado nacional, los volúmenes negociados se han incrementado considerablemente, esperando que lo mismo suceda en la Bolsa de Valores de Lima. Y también se espera que el EPU permita implementar en el futuro mercados de derivados, coberturas y otros componentes financieros más sofisticados que los existentes en la actualidad. A continuación los invito a revisar un par de notas relacionadas con la creación del EPU. Una entrevista, unos comentarios efectuados por Jorge Ramos, gerente general de Continental Sociedad Agente de Bolsa, con respecto a este nuevo instrumento. A continuación vamos a ver unos ejemplos de ETFs existentes en el mercado. Algunos de ellos incluso negocian tanto en la Bolsa de Nueva York como en la Bolsa de Valores de Lima. En la parte superior izquierda vemos el EPU, que representa una canasta sobre 26 acciones de empresas peruanas, como ya se mencionó anteriormente. En la parte superior derecha vemos al SPY o SPY, que es un ETF que replica el comportamiento de manera exacta del índice Standard & Poor's 500, que es el principal índice de la Bolsa de Valores de Nueva York. En la parte inferior izquierda vemos al FXI, que es un ETF que replica el comportamiento de otro índice, el índice Hang Seng, que es el principal índice de la Bolsa de Hong Kong, replicando el comportamiento de China. Y por último, en la parte inferior derecha, vemos un ETF que no representa una canasta de valores o un índice bursátil, sino el comportamiento de commodities, el GLD. El GLD es un ETF que replica el comportamiento del precio del oro como un commodity. Entonces, según estos cuadros, si yo quisiera invertir en un mercado diversificado, invirtiendo en acciones peruanas, compraría únicamente el EPU, que según este caso, el precio de cierre es de $28.20. Si quisiera invertir en el mercado de los Estados Unidos de América, compraría el SPY, que a la fecha del análisis, el valor de un SPY, que representa el comportamiento de la Bolsa de Nueva York, es de $204.5. Si quisiera invertir en el mercado chino, bastaría con invertir comprando el ETF FXI y pagaría por esa inversión el valor de $40.87 por cada FXI o ETF. Y por último, si quisiera incluir en mi canasta de inversión un activo como el oro, podría comprar el ETF, que es el GLD, que representa la inversión en oro, y pagaría por cada GLD el valor de $110.75 por instrumento. Si hubiera comprado 4, estaría conformando una canasta conformada por riesgo Perú con el EPU, riesgo Estados Unidos con el SPY, riesgo China con el FXI y riesgo oro con el GLD. En conclusión, el mercado de renta variable está conformado por aquellos instrumentos cuya rentabilidad es medida básicamente por los cambios en su precio o cotización en bolsa. Los principales instrumentos de renta variable negociados en nuestro mercado son las acciones comunes, las acciones preferentes y las acciones de inversión. Los ADRs y ETFs son instrumentos de renta variable internacionales que también se utilizan en nuestro mercado de valores. Los ADRs ayudan a las empresas a financiarse y los ETFs ayudan a los inversionistas a diversificar sus inversiones en portafolios de inversión. La bibliografía para esta sesión son revisar el libro Finanzas Corporativas, el capítulo 9, Valuación de acciones, entre las páginas 268 y 285. Los autores Ross, Westerfield y Jaffe. También hay que revisar el libro Inversiones, la cuarta edición año 99 del autor Robert Kolb, el capítulo 3, El mercado de acciones. Revisemos las páginas de la 99 a la 116. Asimismo, siempre revisar la página web de la Bolsa de Valores de Lima, www.bbl.com.pe, y la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores, www.smb.gov.pe. Gracias por su atención en esta sesión y pasaremos a revisar el tema de valorización de acciones.